tanks speed the advance as a Polish town is about to fall. Germany had for years laid claim to parts of Poland's territory. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en Europa, Patton observó desde la distancia la rápida destrucción de Polonia y, más tarde, el derrumbe de Francia en 1940. Los informes sobre la campaña relámpago alemana confirmaron lo que llevaba años sospechando. Combinando movilidad, sorpresa y mando decidido, un ejército podía desbordar a enemigos numéricamente superiores. La figura de los generales alemanes empezó a adquirir para él un relieve particular. No conocía aún sus nombres con precisión, pero entendía que detrás de cada avance Panzer había oficiales formados en una tradición operacional rigurosa, capaces de explotar cada error del adversario. Su respeto se apoyaba en esa idea de profesionalismo frío y eficiente, que contrastaba con la indecisión y la dispersión doctrinal que veía en muchos mandos aliados. Tras Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la guerra, Patton obtuvo por fin la oportunidad de poner a prueba sus propias ideas en un teatro de operaciones mayor. En noviembre de 1942 fue designado para comandar la Fuerza de Tarea Occidental en la Operación Torch, el desembarco aliado en el norte de África. Sus tropas debían ocupar las costas de Marruecos, entonces en manos del gobierno de Vichy, mientras fuerzas británicas y estadounidenses atacaban Argelia. Aunque el principal adversario inmediato eran unidades francesas, Patton sabía que detrás de ese primer choque se encontraba el verdadero rival, el Afrika Korps alemán, con su reputación de ejército de élite forjada en los combates contra los británicos en Cyrenaica. El nombre de Erwin Rommel, el zorro del desierto, ya circulaba entre los oficiales aliados como sinónimo de general audaz y creativo. Patton, que había estudiado campañas y memorias militares durante décadas, conocía la trayectoria de Rommel en la Primera Guerra Mundial y estaba al tanto de su libro sobre tácticas de infantería. Veía en él la encarnación moderna de los grandes capitanes que admiraba. Un hombre que combinaba iniciativa en el terreno con una comprensión aguda del efecto moral de la sorpresa y la velocidad. Aunque el régimen al que servía le resultaba repulsivo, el desempeño profesional de Rommel y de otros mandos alemanes en África le parecía digno de reconocimiento. La fase inicial de Torch puso a prueba la capacidad de Patton para coordinar operaciones anfibias complejas. Los desembarcos en Casablanca y otros puntos de la costa marroquí se desarrollaron entre resistencia irregular y negociaciones políticas, con resultados aceptables pero lejos de la perfección. Para él, sin embargo, lo decisivo era que el ejército estadounidense ganara experiencia en operaciones combinadas y se aproximara al sector del frente donde combatían los alemanes. Veía el norte de África como una escuela dura donde sus hombres tendrían que aprender, a golpe de error, a enfrentarse al tipo de enemigo contra el cual valía la pena medir el valor de un ejército. El choque más duro entre fuerzas estadounidenses y alemanas no se produjo bajo su mando directo, sino en febrero de 1943 en el paso de Kasserine, cuando el segundo cuerpo estadounidense fue sorprendido y desbordado por una ofensiva dirigida por Rommel y otros mandos del eje. La falta de experiencia, las deficiencias en el mando y la dispersión de las unidades estadounidenses se tradujeron en una retirada desordenada. Desde la distancia, Patton interpretó aquella derrota como una confirmación brutal de la diferencia de nivel entre un ejército aún verde y un adversario que sabía explotar cada debilidad. Para él, la responsabilidad principal no residía en la valentía individual del soldado, sino en la calidad del mando. Poco después de Kasserine, Patton fue llamado para asumir el mando del segundo cuerpo. Llegó a Túnez con la misión explícita de restaurar la disciplina, reorganizar la cadena de mando y convertir una fuerza desmoralizada en una herramienta ofensiva. Su estilo fue inmediato y contundente. Endureció la disciplina, impuso normas estrictas de uniforme, exigió puntualidad absoluta en los movimientos y castigó duramente cualquier señal de desorden. A muchos les pareció un formalismo excesivo en un frente activo, pero Patton veía en esos detalles la base psicológica de un ejército capaz de sostener choques con un adversario tan organizado como el alemán.
En sus órdenes y conversaciones se refería con frecuencia a la necesidad de igualar al enemigo en profesionalismo. No bastaba con tener más material o una economía más poderosa. Era indispensable que oficiales y soldados interiorizaran una ética de combate agresiva, basada en la iniciativa y en la confianza en la propia capacidad para maniobrar bajo fuego. Patton admiraba precisamente eso en los mandos nazis: la capacidad de tomar decisiones rápidas en condiciones de incertidumbre, apoyándose en una formación doctrinal coherente y en un sistema que delegaba autoridad táctica hacia abajo. Su objetivo declarado era transformar al segundo cuerpo en una fuerza que frente a los alemanes no se limitara a resistir, sino que fuera capaz de imponer el ritmo de la batalla. Las pruebas no tardaron en llegar. En la batalla de El Guetar, en marzo de 1943, unidades estadounidenses al mando de Patton se enfrentaron a fuerzas acorazadas alemanas. Aunque la situación táctica difería de las grandes batallas del desierto libradas por Rommel contra los británicos, el enfrentamiento tuvo un fuerte valor simbólico para Patton. Sus tropas consiguieron resistir los ataques blindados y causaron pérdidas significativas a las fuerzas enemigas. A sus ojos, ese resultado demostraba que, con una dirección adecuada y una moral restaurada, el soldado estadounidense era perfectamente capaz de combatir de igual a igual contra las divisiones más reputadas del eje. A lo largo de la campaña tunecina, Patton siguió de cerca los movimientos del Afrika Korps y de las unidades auxiliares alemanas. Analizaba sus despliegues, sus intentos de contraataque y la forma en que organizaban retiradas ordenadas para ganar tiempo. Aunque consideraba que la situación estratégica alemana era cada vez más difícil, no dejaba de subrayar la habilidad de sus generales para sacar el máximo partido de recursos limitados. Esa valoración reforzaba su idea de que la calidad del mando podía compensar, al menos parcialmente, la inferioridad material, siempre que se mantuvieran la disciplina, la flexibilidad y el sentido de la maniobra. El respeto profesional de Patton hacia los generales nazis no implicaba ignorar los errores que también observaba. Veía, por ejemplo, que la obediencia a órdenes políticas desde Berlín a menudo obligaba a los mandos alemanes a mantener posiciones insostenibles o a lanzar ofensivas con escasas posibilidades de éxito. Pero incluso en esos casos, le impresionaba la capacidad táctica de los comandantes para improvisar defensas, organizar reembarcaciones o concentrar fuerzas en puntos críticos. En su análisis, la diferencia entre el mando alemán y el de muchos aliados no residía solo en la doctrina, sino en la voluntad de asumir riesgos calculados y de aceptar pérdidas a corto plazo para lograr ventajas operacionales. La invasión de Sicilia en julio de 1943 representó para Patton la oportunidad de llevar la experiencia adquirida en el norte de África a una campaña europea de mayor complejidad política y operacional. Al mando del Séptimo Ejército estadounidense, debía desembarcar en la parte occidental de la isla, mientras el Octavo Ejército británico de Bernard Montgomery lo hacía en el sector oriental. Sobre el papel, la coordinación entre ambos mandos era esencial para envolver a las fuerzas del eje y asegurar una conquista rápida. En la práctica, la rivalidad personal y las diferencias doctrinales entre Patton y Montgomery marcaron toda la operación. Patton consideraba que la guerra debía hacerse con audacia y rapidez, explotando cada oportunidad para desbordar al enemigo. Montgomery, en cambio, tendía a planificar operaciones más metódicas, apoyadas en una acumulación cuidadosa de medios. Desde el inicio de la campaña, el avance británico hacia Messina se vio ralentizado por la resistencia alemana y por una orografía complicada, mientras Patton buscaba rutas alternativas para acelerar la caída de la isla. En ese contexto, la actuación de los mandos alemanes en Sicilia le llamó la atención de manera particular. A diferencia de muchas unidades italianas, que mostraban una moral vacilante y en ocasiones se desintegraban ante la presión aliada, las fuerzas alemanas desplegadas en la isla mantuvieron una cohesión notable. Bajo la coordinación de comandantes como Albert Kesselring y los generales al frente de las divisiones acorazadas y de infantería, los alemanes organizaron una defensa flexible, basada en posiciones retrasadas, contraataques locales y un uso eficaz del terreno. Para Patton, acostumbrado a valorar la calidad de un ejército por su comportamiento en retirada, tanto como por su desempeño ofensivo, la manera en que el mando alemán iba cediendo espacio sin perder el orden constituía una muestra más de su competencia profesional. A medida que el Séptimo Ejército consolidaba sus cabezas de playa y avanzaba hacia el interior,
Patton comenzó a realizar movimientos que desbordaban los planes iniciales. Tomó Palermo, capital de Sicilia Occidental, con una rapidez que sorprendió incluso a sus aliados. Este avance no solo tenía un valor propagandístico, sino que obligaba a los mandos alemanes a reconfigurar sus líneas y a replantear sus rutas de retirada hacia el noreste. Patton observaba cómo, pese a la presión constante de los aliados y al colapso progresivo de la estructura militar italiana, las unidades alemanas seguían ejecutando maniobras ordenadas, replegándose hacia líneas más defendibles y utilizando el tiempo para organizar la evacuación hacia la península. La comparación entre el comportamiento de italianos y alemanes reforzó una convicción que venía formándose desde la Gran Guerra: no todos los ejércitos poseen la misma cultura profesional. Patton veía en el mando alemán una insistencia en el adiestramiento riguroso, en la claridad de órdenes y en la iniciativa de los mandos subordinados que raramente encontraba en otros contendientes. Incluso cuando criticaba la subordinación de aquellos generales a un régimen político que despreciaba, no dejaba de subrayar en sus comentarios y diarios el nivel de eficacia que seguían mostrando en condiciones estratégicas cada vez más adversas. La rivalidad con Montgomery acentuó ese contraste en su mente. Mientras los británicos insistían en un eje principal de avance por la costa oriental, chocando frontalmente con las defensas alemanas en torno al Etna, Patton apostó por una serie de avances en abanico, utilizando rutas secundarias y aprovechando la movilidad de sus fuerzas motorizadas. Esta actitud respondía a su convicción de que la mejor forma de enfrentar a un enemigo con mandos competentes era multiplicar las amenazas, obligándolo a dispersar recursos y a responder a un ritmo impuesto desde fuera. Admiraba, en cierto sentido, que las fuerzas alemanas siguieran logrando retrasos significativos pese a verse sometidas a esa presión desde dos frentes aliados. No obstante, la campaña de Sicilia también expuso las sombras del carácter de Patton. Incidentes como las bofetadas a soldados hospitalizados por agotamiento o trauma de combate revelaron un lado intransigente y brutal de su concepto del deber. Para él, el soldado ideal debía soportar el miedo y el cansancio con la misma dureza con que los oficiales alemanes habían aguantado situaciones extremas en el frente oriental o en el norte de África. Ese estándar, que consideraba aplicable a todos, le impidió comprender en un primer momento la naturaleza del trauma psicológico de guerra. La reacción negativa de la opinión pública y del alto mando estadounidense tras conocerse el incidente minó su posición política, aunque no su prestigio estrictamente militar. Mientras los mandos alemanes, conscientes de la imposibilidad de mantener indefinidamente la isla, organizaban una evacuación masiva de tropas y material hacia Calabria, Patton siguió con interés la operación. A pesar de la superioridad aérea y naval aliada, decenas de miles de soldados alemanes lograron cruzar el estrecho de Messina. Para un observador como él, esa retirada ordenada bajo fuego confirmaba la capacidad de planificación y control del alto mando germano. No era una retirada caótica, sino una maniobra calculada para preservar el núcleo profesional de un ejército que seguiría combatiendo en Italia y posteriormente en otros frentes. La conquista final de Messina en agosto de 1943 cerró la campaña de Sicilia. Los británicos y los estadounidenses llegaron casi simultáneamente a la ciudad, lo que alimentó la rivalidad de prestigio entre Montgomery y Patton. Este último consideraba que sus maniobras habían sido más audaces y rápidas que las del aliado británico y que su estilo ofensivo se aproximaba más al de los mejores generales alemanes que tanto estudiaba. En su valoración, la guerra moderna premiaba a los mandos que se atrevían a asumir riesgos calculados, a explotar oportunidades pasajeras y a moverse con velocidad antes de que el enemigo pudiera reorganizarse. Tras la campaña siciliana, Patton fue apartado temporalmente del primer plano operativo a causa del escándalo de las bofetadas. La decisión obedecía tanto a consideraciones políticas como a la necesidad de preservar la imagen pública del ejército estadounidense. Para él, ese paréntesis fue una humillación, pero también una oportunidad para reflexionar sobre lo sucedido y para seguir analizando el comportamiento de sus adversarios alemanes en otros frentes. Continuó estudiando informes y resúmenes de inteligencia sobre las operaciones en Italia y en el frente oriental, reforzando su percepción de que el mando alemán, incluso en retirada, mantenía una coherencia profesional que lo distinguía. La reputación de Patton como comandante agresivo y eficaz, sin embargo, no desapareció.
Dentro del alto mando aliado, seguía siendo visto como un arma de gran potencia que, bien utilizada, podía desempeñar un papel decisivo en futuras operaciones. La necesidad de planear un desembarco a gran escala en Francia devolvió su nombre al centro de los debates. Basándose en su experiencia en África y Sicilia, y en su comprensión de la manera en que los generales alemanes pensaban y reaccionaban, los planificadores consideraron que podía desempeñar un papel clave en el engaño estratégico previo a la invasión del noroeste de Europa y, más tarde, en las operaciones de explotación tras el desembarco. En el Reino Unido, a comienzos de 1944, Patton se convirtió en pieza central de una operación de engaño estratégico cuidadosamente diseñada. Mientras el alto mando aliado preparaba el desembarco en Normandía, los servicios de inteligencia confiaban en que la reputación de Patton como comandante agresivo influyera en las evaluaciones del mando alemán. Por eso se le asignó el mando nominal de un supuesto primer grupo de ejército de Estados Unidos, una formación en gran medida ficticia desplegada en el sureste de Inglaterra, frente al estrecho de Dover. Los alemanes, siguiendo sus propios informes y prejuicios, consideraban lógico que el general estadounidense más ofensivo encabezara el principal golpe de la invasión y concentraron sus expectativas en un eventual desembarco en la región de Calais. Patton sabía que su mera presencia era utilizada como señuelo y comprendía que su fama entre los alemanes era un recurso operacional. Para un hombre acostumbrado a medir el valor de los generales por su capacidad de influir en el campo de batalla, resultaba significativo que el Estado Mayor alemán lo percibiera como el adversario más peligroso. En cierto modo, esa valoración externa reforzaba su respeto por los oficiales germanos, porque implicaba que eran capaces de identificar con claridad qué tipo de comandante representaba una amenaza real. La inteligencia alemana, interpretando señales deliberadamente manipuladas, siguió atribuyendo a Patton el mando del supuesto grupo de ejército incluso después del desembarco real en Normandía. El 6 de junio de 1944, mientras las tropas aliadas desembarcaban en las playas normandas, Patton no participó directamente en el asalto inicial. Su papel principal durante esas primeras semanas fue mantener la ilusión de que el esfuerzo mayor aún estaba por llegar, supuestamente bajo su conducción, en otra zona de la costa francesa. Solo cuando las cabezas de playa en Normandía estuvieron firmemente aseguradas, a finales de julio, se activó oficialmente el Tercer Ejército bajo su mando. A partir de ese momento, Patton pasó de ser un señuelo a convertirse en uno de los instrumentos principales de la explotación terrestre del éxito aliado. El Tercer Ejército entró en combate en el marco de la Operación Cobra, la ofensiva destinada a romper el frente alemán en el sector occidental de Normandía. Tras un bombardeo aéreo masivo, las defensas alemanas se vieron desorganizadas y Patton recibió la misión de penetrar la brecha y explotar la ruptura con el máximo dinamismo. Para él, aquello era precisamente el tipo de situación en la que se medía el valor de un comandante, un enemigo aún peligroso, pero desorientado, y un espacio operativo abierto para maniobras profundas. Sabía que al otro lado de la línea existía un cuerpo de oficiales entrenados para reaccionar con rapidez, concentrar reservas y organizar contraataques. Su objetivo era moverse más deprisa de lo que el mando alemán podía pensar. A medida que sus divisiones blindadas y de infantería avanzaban por el interior de Francia, Patton insistía en mantener un ritmo que sorprendiera al enemigo. Ordenaba marchas prolongadas, giros inesperados y golpes sobre los flancos de las formaciones alemanas en retirada. Los informes de inteligencia indicaban que los mandos germanos estaban experimentando serias dificultades para estabilizar una línea coherente, no por falta de capacidad técnica, sino por la presión constante que se ejercía sobre sus puntos de apoyo. En sus comentarios, Patton destacaba que el soldado alemán seguía combatiendo con disciplina y que muchos de sus generales continuaban intentando maniobrar con habilidad, incluso cuando la situación estratégica se volvía cada vez más desfavorable. El cerco parcial de fuerzas alemanas en la bolsa de Falaise ilustró bien esa tensión. Mientras los aliados buscaban cerrar el anillo, el mando alemán intentó organizar una retirada ordenada hacia el este, combinando ataques de distracción y esfuerzos desesperados para mantener corredores abiertos. Patton observó cómo, pese al caos y a las pérdidas, la capacidad de coordinación alemana no se desintegraba por completo. Esta resistencia le confirmó que se enfrentaba a un adversario cuya competencia profesional no había sido destruida por las derrotas acumuladas. En su valoración, esa cualidad aumentaba el mérito de cada avance logrado por sus propias tropas.
Tras Falaise, el frente alemán en Francia colapsó y se abrió el camino hacia el Sena y más allá. El Tercer Ejército protagonizó una de las ofensivas más rápidas de la guerra en el frente occidental. En cuestión de semanas, Patton condujo a sus fuerzas a través de amplias zonas de Francia, liberando ciudades y cruzando ríos con una velocidad que superaba a menudo los planes logísticos. El avance se apoyaba en la combinación de columnas motorizadas, reconocimiento agresivo y decisiones operacionales tomadas con rapidez. Patton veía en esta forma de guerra un espejo de las mejores campañas alemanas de los años 1939 a 1941, pero ahora ejecutadas desde el lado aliado. En sus observaciones no dejaba de mencionar la calidad táctica del enemigo. Al cruzar determinadas regiones, encontraba posiciones defensivas improvisadas pero bien escogidas, emboscadas de unidades retrasadas y contraataques locales que, aunque insuficientes para detener el avance general, demostraban que los mandos alemanes seguían aplicando criterios sólidos de utilización del terreno y del tiempo. Para Patton, el hecho de que un ejército en retirada continuara combatiendo con esa coherencia era una prueba adicional de la solidez de su tradición profesional. Repetía a sus subordinados que no debían subestimar al adversario, precisamente porque los errores cometidos frente a un mando competente se pagaban con rapidez. En este periodo expresó, en conversaciones y escritos, su convicción de que el soldado alemán era, como combatiente, el mejor al que se habían enfrentado. No se refería solo al valor individual, sino a la combinación de disciplina, adiestramiento y capacidad para sostener acciones defensivas complejas. Extendía esa valoración a muchos de sus generales, a quienes veía como productos de una escuela militar que, desde la época prusiana, se había caracterizado por el rigor en la formación y por la exigencia en el estudio de campañas históricas. Esa admiración no implicaba desconocer la obediencia de esos mandos a un régimen criminal, pero Patton tendía a separar, en su análisis, la calidad técnica del oficial de la responsabilidad política del Estado al que servía. La rapidez del avance del Tercer Ejército generó, sin embargo, nuevos problemas. Las líneas de suministro se alargaron hasta el límite. La capacidad de los puertos y de la red de carreteras para sostener el flujo de combustible, municiones y repuestos resultó insuficiente. Patton insistía en que, mientras el enemigo se replegaba en desorden relativo, era el momento de forzar al máximo el movimiento, sin concederle tiempo para reorganizarse en la frontera alemana. Pero el alto mando aliado tenía que distribuir recursos entre varios grupos de ejército y las prioridades logísticas no siempre coincidían con sus deseos operacionales. A pesar de esas restricciones, el Tercer Ejército logró cruzar el río Mosela y acercarse a la línea del Sarre, enfrentándose ya a territorio que el enemigo consideraba propio. En esta fase, la resistencia alemana se hizo más terca, apoyada en obras fortificadas y en un conocimiento detallado del terreno. Patton seguía reconociendo en sus adversarios rasgos que consideraba característicos de los mejores generales: capacidad de improvisación, empleo inteligente de reservas locales, utilización de obstáculos naturales y artificiales para multiplicar la eficacia defensiva. La diferencia era que ahora esos recursos se aplicaban desde una posición estratégica claramente inferior. La ofensiva alemana en las Ardenas, lanzada en diciembre de 1944, sorprendió al alto mando aliado por su magnitud, pero no a Patton en cuanto al espíritu que la impulsaba. Desde su puesto al frente del Tercer Ejército, había insistido en que el adversario seguía siendo capaz de maniobras audaces, aún en situación de inferioridad estratégica. Cuando las fuerzas alemanas irrumpieron en el sector poco densamente defendido del frente estadounidense, creando una profunda cuña hacia el oeste, Patton interpretó el ataque como una demostración más del carácter ofensivo de los generales germanos, que preferían arriesgar una apuesta decisiva antes que resignarse a una retirada lenta y puramente defensiva. El 19 de diciembre de 1944 se celebró una famosa conferencia en Verdún en la que Dwight D. Eisenhower reunió a los principales comandantes aliados del frente occidental.
Mientras se analizaba la situación y se debatían posibles respuestas, Patton afirmó que podía girar una parte significativa del Tercer Ejército hacia el norte en un plazo muy breve para socorrer el sector amenazado, en particular la ciudad de Bastogne, donde unidades estadounidenses estaban cercadas. Su propuesta sorprendió por la rapidez prometida. Ya había ordenado a sus estados mayores preparar planes de giro en distintas direcciones ante la eventualidad de una ofensiva alemana, precisamente porque consideraba probable que el enemigo intentara un golpe de mano en un sector considerado secundario. La maniobra que siguió se convirtió en uno de los movimientos más comentados de la guerra. A través de carreteras heladas y saturadas de tráfico, unidades del Tercer Ejército giraron casi 90 grados desde su eje original en Lorena para dirigirse hacia el norte. La coordinación de marchas, abastecimiento y comunicaciones requirió un esfuerzo considerable de mando y organización. Patton veía en esa operación una forma de demostrar que el ejército estadounidense podía responder con flexibilidad y velocidad comparables a las que él mismo había admirado en las campañas relámpago alemanas de los primeros años de guerra. Mientras tanto, la ofensiva alemana, dirigida por mandos como Hasso von Manteuffel y Sepp Dietrich bajo la supervisión de altos jefes como Gerd von Rundstedt, mostró tanto la capacidad como las limitaciones del alto mando germano. Patton reconocía que la elección del terreno respondía a una lógica de sorpresa y enmascaramiento, explotando un sector del frente considerado poco probable para una gran ofensiva. Sin embargo, también observaba que la operación dependía de un éxito rápido y de la captura de puentes clave, lo que, en caso de retrasos, la hacía vulnerable a contraataques bien coordinados. La llegada de las unidades del Tercer Ejército a las inmediaciones de Bastogne en los últimos días de diciembre fue el resultado de esa maniobra de giro. La ciudad, defendida principalmente por la 101ª División Aerotransportada y otros elementos estadounidenses, había resistido el cerco alemán pese a sufrir fuertes bombardeos y condiciones meteorológicas adversas. Patton ordenó ataques continuados para abrir un corredor hacia la guarnición. El 26 de diciembre, elementos del Tercer Ejército consiguieron contacto con las fuerzas cercadas, restableciendo la comunicación terrestre. Para Patton, aquella operación confirmaba que la combinación de planificación anticipada, mando decidido y capacidad de movimiento podía neutralizar incluso una ofensiva concebida por generales alemanes experimentados. En sus valoraciones posteriores, Patton reconoció que el enemigo había demostrado, una vez más, una considerable competencia táctica. Los ataques sobre Bastogne, la utilización del relieve para canalizar los movimientos aliados y los esfuerzos por explotar la confusión inicial reflejaban, a su juicio, la misma tradición profesional que él venía observando desde el inicio de la guerra. Sin embargo, también subrayaba los efectos negativos de la interferencia política de Adolf Hitler en la conducción de la campaña. Objetivos demasiado ambiciosos, subestimación de la capacidad logística alemana y rigidez en la ejecución de los planes contribuyeron al fracaso final de la ofensiva. Tras la estabilización del frente en las Ardenas y la retirada alemana, el Tercer Ejército reanudó su avance hacia el este. A comienzos de 1945, las unidades de Patton cruzaron el Sarre y se enfrentaron a las últimas defensas organizadas de la línea occidental del Reich. La resistencia alemana, aunque debilitada por la pérdida de reservas y combustible, seguía siendo intensa en numerosos sectores. Para Patton, cada posición defendida, cada contraataque local, era una nueva confirmación de la tenacidad del soldado alemán y de la capacidad de sus mandos para organizar defensas improvisadas, aún en circunstancias claramente desfavorables. En marzo de 1945, el Tercer Ejército alcanzó el río Rin, la barrera natural más importante antes del corazón de Alemania. Mientras otras formaciones aliadas consolidaban cabezas de puente en zonas como Remagen, Patton ordenó una serie de cruces rápidos en el sector de Oppenheim. La operación, realizada con medios anfibios ligeros y aprovechando la sorpresa, permitió establecer cabezas de puente al sur de Maguncia con menos resistencia de la esperada. De nuevo, el énfasis estuvo puesto en la rapidez y en la explotación inmediata del éxito, siguiendo principios de guerra de movimiento que él vinculaba a las mejores tradiciones de la escuela alemana, pero ahora aplicados por sus propias tropas en territorio del Reich. A medida que las fuerzas del Tercer Ejército se internaban en el interior de Alemania, comenzaron a encontrarse con instalaciones del sistema de campos de concentración nazi.
Uno de los primeros que quedó bajo jurisdicción de Patton fue el campo de Ohrdruf, subcampo de Buchenwald, descubierto en abril de 1945. Las condiciones que allí encontraron las tropas estadounidenses produjeron un impacto profundo en los mandos aliados. Patton visitó personalmente el lugar y su reacción, descrita en testimonios y diarios, fue de repulsión física evidente. Ante aquel escenario, ordenó que oficiales alemanes capturados y civiles de la zona fueran conducidos al campo para que contemplaran directamente las consecuencias del régimen al que habían servido o tolerado. Para un hombre que llevaba años separando mentalmente el profesionalismo militar del contenido ideológico del nazismo, la visión concreta de un centro de exterminio y trabajo forzado planteaba un desafío evidente. Los generales y oficiales alemanes que él había admirado por su competencia aparecían ahora vinculados, directa o indirectamente, a un sistema de violencia masiva que desbordaba cualquier categoría de guerra convencional. Pese a ello, en sus comentarios posteriores, Patton siguió distinguiendo entre niveles de responsabilidad. Consideraba que muchos soldados y oficiales subalternos habían obedecido órdenes sin conocimiento completo del alcance de los crímenes y mantenía un grado de respeto por su comportamiento en combate. Su juicio sobre los mandos superiores era más ambiguo. Por un lado, reconocía su capacidad técnica. Por otro, le costaba integrar esa capacidad con la realidad de los campos descubiertos. El impacto de Ohrdruf y de otros lugares similares fue, en cualquier caso, un punto de inflexión en su percepción del enemigo al introducir una dimensión moral que no podía ser ignorada. Tras el fin de los combates en Europa, el Tercer Ejército pasó de ser una fuerza ofensiva a convertirse en herramienta de ocupación y administración. A mediados de 1945, Patton asumió un doble papel: comandante del Tercer Ejército y máxima autoridad militar en Baviera, la región más fuertemente identificada con el nacionalsocialismo dentro del sur de Alemania. Sus nuevas tareas poco tenían que ver con las maniobras rápidas y los golpes acorazados que habían definido su carrera. Debía garantizar el orden público, gestionar millones de desplazados, reorganizar infraestructuras básicas y aplicar las directrices aliadas sobre desmilitarización y desnazificación de la sociedad alemana. Las órdenes generales procedían del cuartel general del Teatro Europeo y de la autoridad política estadounidense, bajo la presidencia de Harry S. Truman. Documentos como la Directiva JCS 1067 establecían que las fuerzas de ocupación debían tratar a Alemania no como un aliado potencial, sino como un país derrotado y responsable de una guerra de agresión. Se ordenaba desmantelar su potencial militar, impedir la reconstrucción de estructuras nazis y apartar de la función pública a quienes hubieran colaborado activamente con el régimen. Patton, acostumbrado a medir personas y organizaciones en términos de eficacia militar, vio con recelo la interpretación más rígida de esas órdenes. En Baviera, la realidad administrativa chocaba de frente con las instrucciones teóricas. La mayoría de los funcionarios, jueces, policías y técnicos municipales habían pertenecido al partido nazi o a organizaciones afiliadas. Excluirlos a todos implicaba, en la práctica, paralizar totalmente la vida civil. Patton consideraba que eso era contraproducente. Necesitaba que los trenes circularan, que el agua llegara a las ciudades y que las oficinas de racionamiento funcionaran. Por ello, permitió que numerosos funcionarios con pasado nazi continuaran en sus puestos o fueran rápidamente rehabilitados, siempre que no estuvieran directamente implicados en crímenes violentos. A sus ojos, eran ante todo profesionales necesarios para mantener la estructura básica de la sociedad. Esa actitud se extendía también a su trato con oficiales de la Wehrmacht, prisioneros o internados. Patton visitaba con frecuencia los campos donde estaban recluidos generales y coroneles alemanes. Mantenía conversaciones con ellos sobre campañas, maniobras y decisiones tácticas, y los interrogaba no solo como enemigo derrotado, sino como colegas de profesión. Muchos de esos mandos procedían de la antigua escuela prusiana, formada antes del ascenso del nazismo, y compartían con él una visión de la guerra como arte técnico y oficio de por vida. Esa coincidencia de perspectiva facilitó que Patton mantuviera un tono respetuoso y en ocasiones cordial con generales que habían combatido ferozmente contra sus propias tropas. Su distinción entre soldado profesional y político nazi se volvió cada vez más marcada. Patton tendía a ver en la Wehrmacht una institución esencialmente militar,
solo parcialmente contaminada por la ideología del régimen, y reservaba su condena más enérgica para las SS y los organismos directamente implicados en la represión y el genocidio. Esa separación mental le llevaba a afirmar que muchos militares habían ingresado en el partido nazi por presión social o para conservar sus carreras, de modo similar a como en Estados Unidos funcionarios y cargos se afiliaban al Partido Demócrata o al Partido Republicano por conveniencia profesional. Esta analogía, que a él le parecía una simple descripción pragmática, fue interpretada en Washington y en la prensa como una trivialización intolerable del nazismo. El conflicto se agudizó a medida que civiles estadounidenses, periodistas y representantes de otras agencias ocuparon posiciones en la administración de la posguerra. La oficina del gobierno militar de Estados Unidos en Alemania, bajo figuras como Lucius D. Clay, presionaba para aplicar criterios estrictos de depuración. Patton, sin embargo, priorizaba la rapidez en la restauración del orden y la economía. A menudo desautorizaba a comisiones de desnazificación cuando le parecía que se actuaba con excesivo formalismo y devolvía a sus puestos a funcionarios cuya competencia consideraba indispensable. En memorandos y conversaciones privadas se quejaba de que se pretendía gobernar Alemania con teóricos que no entendían la realidad sobre el terreno. Las tensiones internas se filtraron con rapidez a la opinión pública. La prensa estadounidense recogió declaraciones y comentarios de Patton que sonaban fuera de contexto como indulgencia hacia antiguos nazis. Entrevistas en las que matizaba la responsabilidad de ciertos funcionarios o en las que insistía en que el verdadero peligro futuro era la Unión Soviética fueron leídas como prueba de que anteponía consideraciones geopolíticas al castigo del régimen derrotado. Sus años de respeto profesional hacia los generales alemanes se confundieron, a ojos de muchos, con simpatías políticas que él nunca había reivindicado abiertamente. En paralelo, Patton seguía expresando en privado su admiración por la competencia técnica de muchos de esos mandos. En sus diarios anotó impresiones sobre la forma en que determinados generales alemanes habían organizado defensas o retiradas en los últimos meses de la guerra, y no dudaba en calificarlos como grandes soldados, incluso cuando estaba plenamente informado de que habían servido a un Estado responsable de crímenes masivos. Su incapacidad o falta de voluntad para integrar plenamente esa dimensión moral en su evaluación profesional fue uno de los rasgos más polémicos de su conducta en la posguerra inmediata. Las fricciones con la cadena de mando aliada se hicieron más visibles durante el verano de 1945. Dwight D. Eisenhower, ahora comandante supremo en Europa ocupada, recibía informes constantes sobre la política de Patton en Baviera, sus declaraciones ambiguas y sus roces con responsables civiles. Eisenhower, que apreciaba sus capacidades como líder de campo, entendía también que la fase de ocupación requería otras cualidades: sensibilidad política, capacidad de coordinación con aliados y cumplimiento estricto de directrices que respondían a decisiones adoptadas al más alto nivel. La negativa reiterada de Patton a adaptarse plenamente a ese nuevo contexto pesó cada vez más en las deliberaciones sobre su futuro destino. El punto crítico llegó con una serie de declaraciones a periodistas en septiembre de 1945. En una de esas entrevistas, Patton reiteró la comparación entre la militancia nazi y la pertenencia a los partidos tradicionales estadounidenses y afirmó que no veía sentido en expulsar a todos los antiguos miembros del partido de la administración si eran técnicamente competentes y no se les podía imputar crímenes concretos. La publicación de esas palabras desató una oleada de críticas en la prensa y en el Congreso. Para muchos observadores, sonaba a defensa abierta de personas que habían sostenido la maquinaria del Tercer Reich. Para Patton, era simplemente la constatación de que un país no podía gobernarse sin recurrir a sus cuadros administrativos, incluso si estaban marcados por el pasado. Ante la presión política, Eisenhower decidió que no podía mantener a Patton al frente de Baviera ni de una gran fuerza operativa en el corazón de Alemania. La combinación de su larga trayectoria de respeto profesional hacia los generales alemanes, su actitud pragmática en la desnazificación y sus declaraciones imprudentes hacían de él una figura difícil de sostener en un puesto con alta visibilidad política. En octubre de 1945 fue relevado del mando del Tercer Ejército y de la Gobernación Militar de Baviera y destinado al mando del 15º Ejército, que tenía una misión muy distinta de la que él asociaba con su identidad profesional.
no era una gran fuerza de combate, sino una estructura encargada, en gran medida, de recopilar documentación, supervisar informes y elaborar estudios históricos sobre las operaciones de la guerra recién terminada. El contraste con el mando de un ejército acorazado en campaña era evidente. Patton percibió el cambio como una degradación encubierta y no se esforzó demasiado en ocultar su resentimiento. En sus comentarios privados, consideraba que se le había apartado del centro de decisiones precisamente en el momento en que, a su juicio, se hacía más necesario un análisis claro del nuevo equilibrio de fuerzas en Europa. Ese nuevo equilibrio, tal como él lo interpretaba, estaba marcado sobre todo por el peso de la Unión Soviética en el continente. Desde 1943 había seguido con atención la progresión del Ejército Rojo en el frente oriental. Su capacidad para absorber pérdidas masivas y reorganizar ofensivas sucesivas, así como el despliegue final de fuerzas soviéticas en el corazón de Europa Central. Ahora, con Alemania derrotada y dividida en zonas de ocupación, Patton veía con inquietud que la frontera entre las tropas soviéticas y las occidentales atravesaba el centro del continente y dejaba bajo control comunista a Polonia, los países bálticos y buena parte de los Balcanes. En esa situación, su respeto profesional por los generales alemanes adquiría una dimensión nueva. Ya no eran solo antiguos enemigos admirados por su competencia, sino también posibles contrapesos frente al poder soviético. En Baviera había tenido ocasión de observar directamente el comportamiento de las tropas soviéticas en las zonas limítrofes y de recibir informes sobre saqueos, violaciones y represalias. Para él, acostumbrado a medir ejércitos por su disciplina interna y por su forma de tratar a la población civil, esos informes confirmaban una imagen negativa del Ejército Rojo, al que veía como una fuerza brutal y poco controlada políticamente, pero respaldada por un Estado con ambiciones expansivas. Frente a esa percepción, la disciplina y el orden de la antigua Wehrmacht le parecían, retrospectivamente, un mal menor desde el punto de vista del equilibrio estratégico europeo. En sus diarios y conversaciones de aquellos meses, Patton expresó la idea de que, tras la derrota del Tercer Reich, el verdadero problema ya no era Alemania, sino la expansión soviética. Consideraba que la política de rendición incondicional había destruido por completo la estructura militar alemana justo cuando podía haber sido utilizada como barrera contra Moscú. Afirmaba que, si se hubiera mantenido a una parte de las fuerzas alemanas bajo control aliado, podrían haberse empleado para contener a la Unión Soviética en el este. En esa lógica, los mismos generales nazis a los que había admirado en el campo de batalla pasaban a ser, en su imaginación estratégica, posibles aliados en una guerra futura que él veía como casi inevitable. Esta idea no era compartida por la mayoría del alto mando ni por las autoridades políticas de Estados Unidos. Para Washington, la prioridad inmediata era estabilizar Europa, evitar el colapso económico y asegurar la transición hacia regímenes democráticos en la parte occidental del continente. El recuerdo reciente de la agresión alemana, el conocimiento creciente de los crímenes del régimen y la presión de la opinión pública hacían impensable cualquier discurso sobre rearmar a Alemania o reutilizar a sus generales en una hipotética coalición militar. Patton, en cambio, se movía en un marco mental más cercano a los equilibrios de poder del siglo XIX, donde los antiguos enemigos podían convertirse en aliados de conveniencia frente a una amenaza mayor. Dentro de ese marco, seguía concediendo un lugar privilegiado a la profesionalidad militar como criterio de juicio. Cuando comparaba a oficiales alemanes con mandos soviéticos, lo hacía enfatizando la formación académica, la capacidad de planificación y la precisión en la ejecución de operaciones. Veía en figuras como los mariscales y generales alemanes un nivel de cultura militar que, según su percepción, no encontraba en los mandos soviéticos, cuya autoridad atribuía más al apoyo del partido que al mérito profesional. Esa comparación, aún basada en una visión parcial y condicionada por prejuicios ideológicos, reforzaba su inclinación a considerar a los alemanes como socios potenciales en una estructura defensiva occidental. En sus comentarios sobre el futuro, Patton llegó a sugerir que la guerra con la Unión Soviética era cuestión de tiempo y que, cuando llegara ese momento, sería un error no contar con la experiencia de quienes habían combatido durante años en el frente oriental. Argumentaba que los generales alemanes conocían mejor que nadie la forma de operar del Ejército Rojo, su doctrina, sus puntos fuertes y sus vulnerabilidades.
Desde su punto de vista, prescindir de ese conocimiento por motivos puramente políticos equivalía a debilitar innecesariamente la posición occidental. Esas reflexiones se apoyaban en su antigua admiración por la escuela militar alemana, ahora proyectada sobre un escenario geopolítico en el que el nazismo había sido derrotado, pero la competencia entre grandes potencias seguía viva. El problema es que Patton expresaba estas ideas con la misma franqueza y falta de filtro que había mostrado durante la guerra. En conversaciones con periodistas, oficiales y visitantes, dejaba entrever su convicción de que los soviéticos eran aliados de ocasión y futuros adversarios, y que la política de conciliación hacia Moscú era un error. En este contexto, algunas de sus frases más comentadas, en las que daba a entender que se había derrotado al enemigo equivocado, fueron interpretadas como una deslegitimación retroactiva de la lucha contra Alemania y como una forma de relativizar la amenaza nazi frente al peligro comunista. Aunque Patton no expresaba simpatía ideológica por el nacionalsocialismo, su forma de plantear las prioridades estratégicas daba la impresión de minimizar las responsabilidades de los mandos alemanes. Ese énfasis en la amenaza soviética se combinaba con su experiencia directa de la ocupación. En Baviera y otras zonas del sur de Alemania había encontrado una población que, pese a los años de propaganda nazi, mostraba ahora temor ante la perspectiva de un avance soviético hacia el oeste. Patton interpretó ese temor como un factor político que podía ser aprovechado para consolidar una Alemania antibolchevique dentro de un bloque occidental. Su respeto por los generales del antiguo Reich, a quienes veía como representantes de una tradición conservadora y anticomunista, encajaba con ese proyecto implícito de convertir a Alemania en un bastión frente a Moscú, una vez depurado el aparato más comprometido con el régimen nazi. El contexto institucional en el que se movía, sin embargo, era muy distinto. Las conferencias de Yalta y Potsdam habían establecido marcos de cooperación entre las potencias aliadas, al menos en apariencia, y las estructuras de ocupación se organizaban sobre la base de una gestión compartida de Alemania. Las propuestas implícitas de Patton chocaban con compromisos diplomáticos recientes y con la voluntad de evitar, al menos en el corto plazo, una ruptura abierta con Moscú. Su insistencia en hablar de un conflicto futuro con los soviéticos resultaba, por tanto, no solo polémica desde el punto de vista moral, sino también inoportuna desde la óptica de la política exterior. Durante su breve etapa al frente de la 15ª Ejército, Patton alternó el trabajo rutinario de revisión de operaciones con reuniones, discursos y viajes dentro de la zona de ocupación. En todos esos ámbitos, su visión del soldado profesional como figura casi autónoma respecto a la política siguió guiando su comportamiento. Seguía distinguiendo entre el mal absoluto, representado por estructuras como las SS y los servicios de seguridad del régimen, y la figura del general alemán que, en su interpretación, había intentado hacer su trabajo militar en el marco de un Estado dictatorial. Esa distinción le permitía seguir admirando capacidades tácticas y operacionales, al tiempo que relegaba a un segundo plano la discusión sobre la responsabilidad moral de esos mandos en la maquinaria de guerra nazi. El resultado fue una percepción cada vez más acusada de desconexión entre Patton y la línea oficial estadounidense, mientras en Washington se consolidaba un discurso que subrayaba la necesidad de castigar los crímenes nazis, reorganizar la sociedad alemana sobre bases democráticas y mantener, al menos en público, una cierta cooperación con la Unión Soviética. Patton hablaba de rearmar Alemania, de utilizar a sus generales como escudo contra el Este y de considerar al comunismo como amenaza principal. El 9 de diciembre de 1945, Patton abandonó su cuartel general en Bad Nauheim para realizar un viaje de caza cerca de Mannheim. Viajaba en la parte trasera de un automóvil de servicio junto al general Hobart Gay, con un conductor al volante. En las afueras de la ciudad, el vehículo chocó con un camión militar que cruzó inesperadamente la calzada. El impacto no fue espectacular en términos materiales, pero Patton, que no llevaba casco ni protección especial, sufrió un golpe violento en la cabeza y una fractura cervical. Mientras sus acompañantes resultaron apenas magullados, él quedó prácticamente paralizado del cuello hacia abajo. Tras el accidente, fue trasladado al Hospital Militar de Heidelberg. Allí se le diagnosticó una lesión grave en la columna vertebral, con comprometida función respiratoria y nulo control de las extremidades. Durante 12 días permaneció ingresado, consciente de la gravedad de su estado.
Recibió visitas de oficiales, familiares y personal médico, pero las posibilidades de recuperación eran mínimas con los medios disponibles en la época. El 21 de diciembre de 1945, George S. Patton murió a causa de complicaciones derivadas de la lesión cervical, cerrando de forma abrupta la trayectoria de uno de los comandantes más destacados de la guerra y de uno de los personajes más controvertidos de la posguerra inmediata. Sus restos fueron enterrados en el cementerio militar estadounidense de Ham, en Luxemburgo, a cierta distancia de la mayor parte de las tumbas, en una posición que subrayaba simbólicamente su papel como comandante del Tercer Ejército en la defensa del país durante la Batalla de las Ardenas. Desde ese momento, la construcción de su figura pública quedó en manos de memoriales, biografías, artículos periodísticos y más tarde producciones cinematográficas. A diferencia de otros generales, Patton había dejado una abundante documentación personal: diarios, cartas a su esposa, notas privadas y declaraciones recogidas por periodistas. Ese material serviría de base para debates prolongados acerca de su carácter, sus ideas políticas y, en particular, su admiración por los generales alemanes. En las décadas posteriores a su muerte, las primeras biografías tendieron a enfatizar sobre todo su genio operacional y su estilo de liderazgo. Se destacaba su papel en la campaña de Francia, su maniobra en las Ardenas y su capacidad para inspirar agresividad ofensiva en sus tropas. En ese marco, el respeto de Patton hacia el soldado y el mando alemán aparecía como una forma de reconocimiento profesional. El elogio del adversario como forma de resaltar, por contraste, la magnitud de las victorias propias. Los comentarios en los que calificaba al soldado alemán como el mejor al que se habían enfrentado eran citados como muestra de su honestidad intelectual y de su rechazo a subestimar al enemigo vencido. Con el paso del tiempo y el acceso a un número mayor de documentos, el enfoque se hizo más complejo. La publicación de sus diarios y papeles personales reveló opiniones mucho menos matizadas sobre los alemanes en general. En ellos podía leerse, por ejemplo, su juicio de que los alemanes son la única gente decente de Europa y que la desnazificación estaba destruyendo el único estado semimoderno del continente para que Rusia pudiera engullirlo. También aparecían referencias explícitas a la idea de que era una tontería deshacerse de las personas más inteligentes de Alemania solo por haber pertenecido al partido nazi, y la comparación entre la militancia en el NSDAP y la pertenencia al Partido Demócrata o Republicano como requisito práctico para ocupar cargos en Estados Unidos. En ese mismo corpus documental se encuentran alusiones, directas o indirectas, a la frase que se haría célebre en versiones posteriores: «Hemos combatido al enemigo equivocado». La atribución exacta de esa cita ha sido objeto de discusión historiográfica, pero numerosas fuentes coinciden en que, al menos en privado, Patton expresó la idea de que la amenaza estratégica principal no era la Alemania derrotada, sino la Unión Soviética. En ese contexto, su respeto por los generales alemanes adquiría tintes más polémicos. Ya no se trataba solo de admiración profesional por su capacidad táctica, sino también de la tentación de verlos como potenciales aliados en una confrontación futura con el comunismo. Los estudios posteriores sobre la desnazificación y la política de ocupación estadounidense en Alemania han situado las posturas de Patton dentro de un debate más amplio. Muchos oficiales aliados compartían la preocupación por la falta de cuadros administrativos no contaminados por el nazismo y por la necesidad de mantener funcionando un Estado devastado. Sin embargo, la mayoría acabó aceptando la lógica de una depuración parcial, combinada con la creación de nuevas estructuras democráticas. Patton, en cambio, se mantuvo más cerca de una visión corporativa de la sociedad, en la que la continuidad de las élites administrativas y militares se justificaba por su competencia técnica, incluso cuando habían servido a un régimen criminal. Esa diferencia de enfoque explica buena parte de las tensiones que lo enfrentaron a Eisenhower y a las autoridades civiles estadounidenses. A partir de los años 70, la imagen pública de Patton recibió un impulso decisivo con el estreno de la película Patton, protagonizada por George C. Scott. El filme presentaba a un general carismático, agresivo, imprevisible y profundamente convencido de su destino histórico. Su relación con los generales alemanes aparecía sobre todo como un duelo de talentos militares, especialmente en África y en Europa occidental, sin abordar en profundidad la dimensión política de su admiración ni sus opiniones en la posguerra.
Esta representación contribuyó a consolidar, en el imaginario popular, la figura del genio militar controvertido, pero dejó en segundo plano las implicaciones morales y políticas de sus juicios sobre el enemigo. La historiografía más reciente ha tendido a ofrecer una visión más crítica. Por un lado, se reconoce la capacidad operacional de Patton y el hecho de que los propios mandos alemanes, en interrogatorios y memorias, lo consideraban uno de los adversarios más peligrosos del frente occidental. Por otro lado, se subraya que su admiración por los generales nazis se inscribía en una cultura castrense que priorizaba el rendimiento en combate sobre la reflexión ética y que tendía a separar radicalmente la profesión de armas de la responsabilidad política. A la luz del conocimiento actual sobre la implicación de la Wehrmacht en crímenes de guerra y en políticas de ocupación brutal, esa separación aparece cada vez más difícil de sostener. Otros estudios han explorado las dimensiones ideológicas de sus opiniones. Se ha señalado su antisemitismo, visible en cartas y anotaciones sobre los supervivientes judíos en campos de desplazados bajo su jurisdicción, y su tendencia a minimizar el carácter específico del nazismo al compararlo con disputas partidistas en Estados Unidos. Esa línea de análisis considera que su respeto por los generales alemanes no puede entenderse solo como admiración técnica, sino que está teñido por prejuicios sociales y por una visión jerárquica y autoritaria del orden político. ¿Realmente, dijo George S. Patton, luchamos contra el enemigo equivocado? Nunca se ha visto esta cita exacta, pero él nunca ocultó sus sentimientos hacia el comunismo. Causó muchos problemas en el periodo posterior a la guerra al negarse a desnazificar muchos puestos en los gobiernos locales, lo cual molestó a los aliados, especialmente a Rusia y Francia. Nunca confió en los soviéticos y se decía que había afirmado que lo mejor sería rearmar a los alemanes de inmediato para eventualmente enfrentar a los rusos. En todo caso, Patton estaba diciendo en voz alta lo que muchos pensaban en privado, pero lo hizo demasiado temprano. Para 1947 a 1948, la mayoría ya creía que el conflicto con los soviéticos era inevitable. En 1945, cuando Patton fue destituido de su mando debido a algunos de sus comentarios, aún había quienes pensaban que el mundo posterior a la guerra podría ser relativamente pacífico y que habría cooperación entre el este y el oeste. El propio Churchill, un conocido anticomunista, había encargado a sus planificadores militares que elaboraran planes para lo que podría ser una guerra con los soviéticos entre 1945 y 1946, y los resultados eran desalentadores. La operación Unthinkable reveló que los aliados occidentales no tenían mucha esperanza de mantener una presencia significativa en el continente, mucho menos de repeler a los soviéticos de regreso a Rusia. Además, el plan preveía el uso de varias bombas atómicas que aún no existían y dependía en gran medida de la supremacía aérea de Estados Unidos para contrarrestar la abrumadora ventaja de infantería y tanques soviéticos. Para expandir sobre esto, Patton era un feroz antisemita. Su odio hacia el comunismo no solo era una crítica a la ideología, sino también hacia los rusos y los eslavos en general, llegando a llamarlos semiasiáticos, lo cual, como muchos saben, era un insulto utilizado por los nazis para referirse a los europeos del este y justificar su visión de que eran subhumanos. De hecho, fue incluso reprendido por Eisenhower debido a las deplorables condiciones de los judíos y otros prisioneros en los campos de concentración nazis recién liberados bajo su jurisdicción. A continuación, algunos extractos. Patton, sobre la desnazificación en Baviera. Bajo nuestras reglas, que exigen la desnazificación total de Alemania, debemos eliminar a todos aquellos que alguna vez se hayan expresado de alguna manera como nazis o hayan pagado cuotas al partido. Es muy evidente que cualquiera que haya estado en el negocio, independientemente de sus sentimientos reales, tuvo que decir que era nazi y pagar las cuotas. Los únicos jóvenes que no eran nazis salieron de los campos de internamiento y, por lo tanto, son judíos o comunistas. Ciertamente estamos en una posición difícil en cuanto a conseguir funcionarios públicos. El antisemitismo de Patton según sus propios diarios. El ruido contra mí es solo el medio por el cual los judíos y los comunistas están intentando, con buen éxito, implementar una mayor desmembración de Alemania. Hay una influencia semítica muy evidente en la prensa. Están intentando hacer dos cosas. Primero, implementar el comunismo y segundo, asegurarse de que todos los empresarios de ascendencia alemana y antecedentes no judíos sean echados de sus trabajos. Algunos comentarios sobre Patton.
Para su descrédito, Patton reservó un desprecio flagrante hacia los miserables sobrevivientes judíos de los campos nazis, quienes, en su opinión, no recuperaron su humanidad tan rápido como otros grupos. Los judíos, dijo Patton, preferían vivir en la mugre y la miseria, aunque su ejército les había proporcionado instalaciones sanitarias, ropa, comidas adecuadas, etc. En su diario los comparó con animales subhumanos y dudaba que alguna vez se volvieran aptos para reintegrarse a la sociedad. En cualquier caso, para retomar el tema principal, estas opiniones, como se ha señalado, hicieron que Patton no fuera bien visto en su rol posterior a la guerra, y como gobernador militar de Baviera rápidamente se metió en problemas cuando la percepción de que el proceso de desnazificación bajo su mando era muy deficiente se materializó rápidamente. Los reporteros pronto lo acosaron sobre la retención de exfuncionarios nazis en puestos administrativos. Una respuesta más inteligente sobre la necesidad pragmática podría haber salvado la situación, pero él rápidamente empeoró el problema con su respuesta, capturada, como recuerdo, en el biopic de 1970, que comparaba el ser miembro del partido nazi con ser demócrata o republicano en los Estados Unidos. Por supuesto, debe enfatizarse que nada de esto fue un simple malentendido. En su diario, Patton fue bastante explícito en lo que estaba haciendo y pensando cuando escribió: bajo nuestras reglas, que exigen la desnazificación total de Alemania, debemos eliminar a todos aquellos que alguna vez se hayan expresado de alguna manera como nazis o hayan pagado cuotas al partido. Es muy evidente que cualquiera que haya estado en los negocios, independientemente de sus sentimientos reales, tuvo que decir que era nazi y pagar las cuotas. Los únicos jóvenes que no eran nazis salieron de los campos de internamiento y, por lo tanto, son judíos o comunistas. Ciertamente estamos en una posición difícil en cuanto a conseguir funcionarios públicos. La prensa, por supuesto, no podía ver tales escritos, pero estaban en el camino correcto de todos modos y lo atacaron más, y Eisenhower explotó contra su viejo amigo George. El resultado final fue que Patton fue apartado a un comando ficticio del 15º Ejército, una formación casi inexistente para los historiadores militares. En privado, los prejuicios de Patton estaban a la vista. En otra carta a su esposa, desahogándose sobre los problemas que él mismo había causado, su pensamiento se volvía completamente conspirativo.